La Guerra Civil. En España, a principios del siglo XX, después de la restauración de Alfonso XII y murió, se proclamó rey Alfonso XIII y así empezó el siglo XX. Transición en 3, 2, 1. Bienvenidos al canal Historias con Alex. Problemas ocurridos. Durante su reinado, España sufrió graves conflictos sociales, políticos, por ejemplo, las huelgas, el nacionalismo y la guerra de Marruecos. La huelga de 1917. Los sindicatos, para protestar por la subida de los precios y las condiciones en las que vivían los obreros españoles. El desastre anual. A principios del siglo XX, España contaba con algunos territorios en Marruecos. En 1921, los rebeldes de esa zona derrotaron al ejército español en Anual. La dictadura de Primo de Rivera. El desastre anual, el malestar de la población fue creciendo, con la excusa de establecer el orden. El general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado en 1923. Primo de Rivera logró una victoria en la guerra de Marruecos y durante su mandato se realizaron numerosas obras públicas, como la construcción de carreteras o líneas de ferrocarril. Sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más libertades y se opusieron a su gobierno. Por eso en 1930 el rey le retiró su apoyo a Primo de Rivera, presentando su dimisión. El fin de la monarquía. Cuando Primo de Rivera dejó a Alfonso XIII, mandó formar un nuevo gobierno que restaurase constitución y convocase elecciones. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos políticos que se apoyaban en una república. Resultado, Alfonso XIII renunció a sus funciones y dejó España camino del exilio. La Segunda República. El 14 de abril de 1931, después de que Alfonso XIII abandonara España, se proclamó la Segunda República y se nombró presidente Aniceto Alcalá Zamora. Por primera vez se reconocía el derecho a votar a las mujeres. España fue uno de los primeros países europeos en el que se reconoció este derecho a las mujeres. La religión católica dejó de ser la religión oficial de España. En 1932 se aprobó el Estado de Autonomía de Cataluña y el País Vasco. Las reformas de la Segunda República. Partieron tierras entre familias de campesinos para mejorar sus condiciones de vida y a la vez aumentar la producción. Construyeron miles de escuelas por todo el país para impulsar la educación. La Guerra Civil. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que opinan a las reformas de la República, dio un golpe de estado contra el gobierno. Este hecho fue el inicio de la Guerra Civil, que se provocó hasta 1939. Apoyaba al gobierno de la República, que era el legítimo. Llamada nacional que apoyaba a los partidos del golpe de estado de Francisco Franco. La escasez de alimentos hizo que las autoridades limitaran el consumo de productos básicos, pan, aceite, etc., a una cantidad mínima por persona. La destrucción de viviendas, infraestructuras e industrias dio lugar a una gran crisis económica que se prolongó durante muchos años. El franquismo. Durante esos años, España pasó de ser un país democrático a ser una dictadura. Los cambios en el franquismo. A partir de la década de 1950, España empezó a ser aceptado internacionalmente. Desde 1960, la economía comenzó a aumentar, la producción de la industria se modernizó, la agricultura con máquinas que facilitaban las labores agrícolas y se mejoraron las infraestructuras de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, continuaba la falta de democracia.
La dictadura seguía ejerciendo un fuerte control sobre la población y las personas que estaban en contra del gobierno eran encarceladas. El fin del franquismo. Los sindicatos, aunque seguían prohibidos, comenzaron a organizarse de forma clandestina, es decir, en secreto por temores a ser detenidos. El 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco falleció. Con su muerte se puso fin a la dictadura y así es como termina el siglo XXI. Esto ha sido todo y hasta la próxima.